Buenas tardes, son las 5:30 de la tarde y como todos los días hoy estamos en Confinados. Esta vez tenemos como invitado a José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Ignacio. ¿Qué te parece este debate que está habiendo en el mundo jurídico estos días sobre la pertinencia del estado de alarma? Si era más, algunos juristas dicen que habría sido más oportuno llamarlo aplicar el estado de excepción en vez del estado de alarma. ¿Tú cómo ves este debate? Vamos a ver, a mí hay dos aspectos, uno el jurídico y otro el político. Jurídicamente la decisión es impecable porque realmente se trata de una pandemia, ni siquiera de una epidemia, que es algo más localizable y que por tanto, pues la única reacción posible ante los consejos de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea y el puro sentido común era el confinamiento limitando, no eliminando, sino limitando el derecho a la libre circulación. Porque desde el primer día se ha podido salir por el periódico, por el pan, ir a la farmacia, los que fuman ir a los estancos. Hay una serie de actividades que están en el decreto de alarma que se podían realizar perfectamente. Otra cosa es que algunos se excediese y se fuese por los cerros de Úbeda, ¿no? Pero me parece la única solución sensata porque se ha demostrado que los contagios son por proximidad personal. Es uno de los factores más importantes. La propia Constitución, cuando habla de la limitación de los derechos, efectivamente habla de los estados de excepción y sitio, pero después se remite al artículo 116 y ahí ya la ley de 1 de junio de 1981 abre perfectamente la posibilidad de, en este caso impecable, del estado de alarma y de la limitación, repito, de la libre circulación. Ningún otro ningún otro derecho se ha limitado, porque de la libertad de expresión, y no hay más que ver las cosas que se dicen, sigue abierto. La libertad de manifestación, yo ahí a lo mejor podría tener una pequeña discrepancia con la interpretación del Constitucional, pero bueno, es algo que se ha hecho en Alemania en un sentido y en otro sentido. Y no veo que ninguna otra libertad, la libertad de mercado, pero ¿qué pensaban? Que ahora íbamos a poder funcionar cuando todo el mundo, los expertos, el Fondo Monetario Internacional, habla de una bajada del PIB entre el 15 el máximo y 7, 8 el mínimo. En fin, yo no soy experto en economía, pero vamos, me parece que es absolutamente elemental. Si no se hubiese prorrogado hoy el decreto del estado de alarma o si dentro de 15 días el gobierno no tuviese el apoyo suficiente, ¿qué pasaría? ¿Se podría poner en marcha las medidas que están previstas para la desescalada sin esa herramienta jurídica? ¿Se podría mantener a la gente con estas limitaciones en sus movimientos si decayese, si perdiese esa votación el gobierno? Hombre, yo creo que en absoluto. O sea, el estado de alarma produciría un efecto que es que la gente podría ir de Barcelona a Huelva y de Coruña a Málaga. Fíjate lo que supone Ya. eso en una situación como esta. A ningún país se le ha pasado por la cabeza semejante disparate. Y la única forma de atajar eso es el estado de alarma. Los que hablan de la ley de sanidad y la ley de medidas especiales, incluso hay un reglamento de la época de Franco muy interesante sobre las epidemias, pero se olvidan de que efectivamente ahí hay un artículo que habla de que el gobierno español se compromete a respetar las indicaciones, sugerencias de los organismos y colaborar con ellos con los organismos internacionales y la Organización Mundial de la Salud. Y sobre todo, la Unión Europea ha recomendado el confinamiento. Y es más, doña Úrsula ha dicho claramente que a ver si conseguimos entre todos hacer un desconfinamiento más o menos gradual y acomodado, entre otras cosas para que pueda rebrotar el turismo, que es una de nuestras principales fuentes de ingreso. O sea, que la ley de sanidad que se la lean entera, por favor, que tiene más artículos de los que ellos dicen. Algunos que argumentan a favor de la ley de sanidad recuerdan el precedente de lo que ocurrió en la Igualada, en Cataluña, cuando se cerró una parte de la población, se la limitó aplicando la ley de sanidad y no el estado de alarma. Pero entiendo que esto es solamente para cosas muy concretas y no para un cierre como el que estamos aplicando hoy.
Bueno, pero es que, claro, en ese caso se estaba considerando que había una epidemia, no una pandemia. Ya. Y la epidemia afectaba el terreno, a una localidad muy determinada. Yo creo que no se podía hacer. Y por tanto, pues al final pues lo han levantado. Las medidas las tienen que tomar los científicos y yo creo que estamos en la línea de todos los países europeos. Por desgracia, estamos en una cifra de muertos pues verdaderamente preocupante. Pero bueno, eso es una consecuencia. A mí me extraña sobre todo lo del 8 de marzo. Se olvidan de Vistalegre, se olvidan de los partidos Sí. de fútbol, se olvidan del entusiasmo con el que acudieron y que fueron mal recibidos y mal rechazados, lo critico, los de Ciudadanos. Nadie dijo absolutamente nada. Nos fuimos, yo soy del Atlético de Madrid, pero se fueron 3.000 del Atleti a Liverpool para ver el partido. Pues bueno, y nadie dijo absolutamente nada. Ahora resulta que el único culpable es el gobierno sociocomunista y creo que Maduro y Venezuela también tienen parte de la culpa, ¿no? Sí, es bastante llamativo. ¿Qué te parece la manera en la que se está comportando la oposición en esta pandemia, con estas críticas que tú señalas, apuntando al gobierno, responsabilizándolo en exclusiva de todo lo que ha pasado, olvidando que gran parte de la gestión está y estaba en las autonomías, incluida la gestión sanitaria? Hombre, a mí me ha decepcionado doblemente. Primero por su actitud y segundo porque creo que estoy haciendo esfuerzos, no sé si lo conseguiré, por ser demócrata y aspiro a que tengamos algún día en este país un partido de derechas homologable pues al de Francia con Sarkozy o Macron, al de Alemania, a los holandeses, etcétera, y que haría una gran aportación a la estabilidad democrática. Por cierto, que aprovecho para decir, Ignacio, que el centro no existe. Ten en cuenta No. que la Tierra está en continua rotación. Por tanto, la gravitación hace que el centro nunca exista. Aquí hay izquierda y derecha. Sí, así es. Así es. En cuanto a esas críticas, están cambiando también en su sentido, ¿no? En el arranque de la pandemia, las críticas al gobierno era por no haber encerrado a la gente pronto, y ahora las críticas últimamente van en el sentido contrario, es por este ejercicio antidemocrático, así lo calificó una ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, hace muy poco en un periódico madrileño, en El Mundo, y no es la única voz que está criticando este supuesto ataque a las libertades fundamentales que está llevando a cabo el gobierno al tomar las mismas medidas que toma otros países europeos. ¿Qué te parecen estas críticas que consideran Hombre, antidemocrático el aplicar estas medidas para parar la pandemia? efectivamente son contradictorias en sí mismo. Primero, el artículo de Consuelo Madrigal, hombre, no sé, me duele profundamente porque soy amigo y seguiré siendo amigo de Consuelo, sin ninguna duda, pero emplea dos expresiones que no me gustan nada. Uno es decir que se trata de un gobierno ilegítimo, me parece que es faltar a las reglas de la democracia. Por otro lado, a vosotros os llama vasallos, o sea que, en fin, creo que está fuera de lugar. Y por otro lado, estoy enternecido del entusiasmo por las libertades de estos anarcos liberales nuevos que hay, porque también hay anarquismo en el liberalismo, y que ahora suspiran por las libertades. Me alegro mucho, nunca es tarde y hay que comulgar con ellos, pero que me digan qué están sufriendo en sus carnes, qué opresión, qué actitud intolerable por parte del gobierno, que ahora pues ha elegido unas franjas horarias, como muchos países, y se ha hecho menos lo que hicieron desde el principio los belgas y creo que los alemanes, eso que llaman el confinamiento inteligente. Pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada, lo están haciendo ahora y ojalá llegue un momento, porque nadie desea estar permanentemente en estado de alarma, que pues se suspenda definitivamente. ¿Te preocupa eso de esa calificación de gobierno ilegítimo que se repite contra el gobierno de coalición desde prácticamente el primer día de la investidura? Ya en el Parlamento, el día de la investidura, ya en aquel momento lo hacía Vox, la ultraderecha, pero no es solamente Vox quien está aplicando este término contra un gobierno que sale de unas urnas, que sale de unas elecciones libres y que sale de un pacto perfectamente democrático entre dos partidos. Bueno, esto es un poco la desgraciada tendencia de este país que cree, de la derecha, que cree que España es su cortijo.
Entonces todos los demás son ocupas. Y lo han dicho además con esta misma expresión. A mí me preocupa mucho, y ha circulado por ahí, no sé si serán bulos, porque ya estamos infectados de ellos, de que algunos generales en retiro han utilizado esa expresión de gobierno ilegítimo y han esbozado la posibilidad, que yo siempre he criticado, que había que quitar inmediatamente, del artículo 8 de la Constitución española, que por si algunos no lo saben, está casi copiado íntegramente del artículo 7 de la Ley Orgánica de Franco. El ejército como garante de la unidad nacional. Exactamente. Sí, sí, es un artículo que invita al golpismo con bastante facilidad, la verdad. Sí, siempre puede haber. Después dicen que es que el gobierno dirige la política militar. No, mire usted, el que se va a tirar al monte va a ser un señor que dice, esto no es política militar, como hacer cuarteles o comprar. No, esto es defender la unidad de la patria. Ya. Hay varios socios que preguntan por estas últimas noticias que hemos conocido sobre el rey Juan Carlos. Uno de ellos, Adolfo, pregunta por esa maleta que llevó a Suiza cargada de billetes según la confesión de un gestor, y otro socio que firma como Verde Oliva pregunta qué pasaría con ese dinero si se llega a demostrar. La primera pregunta, ¿se le puede investigar judicialmente al rey emérito? También por lo que pudo hacer durante los años en los que era rey de España y jefe del Estado. Bueno, antes de contestarte, creo que la maleta se la llevaría un chambelán o alguien de su séquito, no él personalmente. Puede pesar yo hice la cuenta y era una maleta de 19 kilos, más o menos por el tamaño del fajo de $100, porque eran billetes de 100, eran dólares, no eran euros. Aproximadamente me salía que cada $1.000.000 en efectivo en billetes de 100 pesan 10 kilos y que 1,9 millones de dólares son 19, que más o menos en volumen es una maleta de 30 litros, que es las que se pueden embarcar. Sí. Sobre todo el avión. Es fundamental que tenga ruedas, que si no te jorobas la espalda, y 19 kilos es algo pesado. No, mira, el artículo de la responsabilidad del rey también es que en este país leen poco. Además, tenemos una resolución que nos afecta muy directamente. En todos los países, la inmunidad del jefe del Estado es en función de los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Y esto lo sabemos muy bien en España porque fue el argumento que empleó la defensa de Pinochet ante el Tribunal de Justicia de la Cámara de los Lores para eximir de responsabilidad a Pinochet. Sin embargo, los ingleses, que son muy pragmáticos, sobre todo Lord Nichols, que fue el que decidió con su voto, hizo una reflexión fantástica. A mí siempre la cito, siempre que puedo. Dijo, este Lord nunca dudará de la inmunidad de los jefes de Estado por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, pero ha llegado a la conclusión de que torturar y hacer desaparecer personas no es función propia de un jefe del Estado. Cargar con maletines a Suiza tampoco parecen. Tampoco. Pero en ese sentido, esa inmunidad es, por ejemplo, lo que citó el Tribunal Constitucional para decir que no se podía abrir una comisión de investigación en el Parlamento para hablar de todos estos temas que tampoco tenían que ver con su función como jefe del Estado. Hombre, el Tribunal Constitucional no siempre acierta. Yo no comparto en absoluto eso. O sea, una comisión de investigación es perfectamente posible y en este caso, además, necesaria. Necesaria por la salud, yo ya no digo democrática, sino moral y ética del país. Y, por tanto, con todo respeto para el Tribunal Constitucional, no comparto en absoluto y no sé en qué se apoya. Se apoya en la inviolabilidad, pero repito, claro, yo no comparto la inviolabilidad y que considero que efectivamente llevar maletas a Suiza, cobrar comisiones en Arabia Saudita, etcétera, etcétera, pues no es una labor propia de un jefe de Estado, que me perdone, don Juan Carlos, pero... ¿Y qué pasaría con ese dinero al que también hemos conocido que el rey Felipe ha decidido renunciar? Esa herencia millonaria en paraísos fiscales, en cuentas opacas con estructuras offshore. Como preguntaba este socio Verde Oliva, ¿ese dinero, si algún día hay una investigación judicial, se puede recuperar de alguna manera? Vamos a ver, ha hecho una renuncia a la herencia que no se puede hacer, según nuestro Código Civil. Se hace cuando se muere alguien, no antes. La renuncia hay que esperar a que se muera el causante o el difunto, no hay que enterrarlo prematuramente.
Pero claro, ese dinero habría que, o bien por la vía de una responsabilidad penal como indemnización, pero incluso se me ocurre una solución que a lo mejor puede ser un poco improvisada. Muchos no recordarán que el rey de Jordania le regaló una casa en Lanzarote al rey Juan Carlos y que en principio pensó quedársela en su patrimonio, como había hecho su padre con la Madalena y el Palacio de Miramar en San Sebastián, ¿no? Y parece ser que Sabino Fernández Campos le dijo que no era oportuno y pasó a patrimonio nacional. Pues del mismo modo que pasó la casa y que pasan todos los regalos que se hacen como jefe de Estado, pues si se lo han hecho como jefe de Estado, si no, no se lo hubieran hecho. A mí, ni a ti ni a mí nos No, a hubieran mí no me dado regalan 100 millones de dólares los reyes, los esa jefes de Arabia cantidad. Saudí. No. Entonces podría volver a patrimonio nacional, no pasaba nada. Es una respuesta, es una solución bastante sencilla y ojalá fuese así. Hay varios socios que preguntan por la situación del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, porque estamos en una situación un poco anómala, que es un Poder Judicial en funciones, desde hace ya más de un año en funciones, pero que sigue nombrando jueces en el Tribunal Supremo que se van a quedar no en funciones, sino por 15, por 20 años, en función del tiempo que tarden en jubilarse. Pregunta Managar, ¿cuál para ti sería una reforma para la elección del Tribunal Supremo para hacerlo mejor que como funciona ahora? ¿Cómo lo ves tú? Hombre, las reformas serían muchas y en profundidad. La verdad que los males vienen de muy atrás, incluso antes de la transición. Nadie ha querido enfrentarse a este problema y tenemos un poder judicial poco homologable. Hace unos días me enviaron de la presidenta de la Unión Europea, o de la presidencia, perdón, no crean que la presidenta en persona, de la presidencia, una encuesta que estaba dirigida a todos los países sobre el estado de la justicia en cada uno de sus países. Sí. La primera pregunta que me hacían era ¿cuál es la forma de acceder a la función de juez en su país? Este ya es el primer defecto que tenemos, una oposición memorística, absurda, que es una especie de concurso de pasapalabra o de cualquier otra cosa de televisión, y que hace que la selección, aunque algunos dicen que es objetiva, pues yo creo que no. De todas formas, si es tan objetiva, pues se puede grabar para que el opositor que se sienta postergado pueda plantear la diferencia entre un ejercicio y otro. En todo caso, muchos de los aprobados, al desempeñar su función, bueno, asumen unos valores que son asimilables al del resto de los europeos. El Consejo es un problema bastante grave. Los constituyentes dijeron que 12 elegidos entre jueces y magistrados y 8 por el Senado y el Congreso. Yo creo que es mejor, aunque soy consciente de que a lo mejor pues, predominaría la derecha siempre que no hubiese un método electoral proporcional, pero al mismo tiempo el Poder Judicial únicamente tiene una función no desdeñable de nombrar sobre todo los magistrados del Tribunal Supremo. Y ahora un especial interés, nunca lo ha tenido, primero por la sala segunda era la sala estrella. Ahí había que andar con mucho cuidado. La sala segunda es la de lo penal, donde van los delitos penales, los graves. No sé cómo pasé el filtro, o sea pero bueno, allí entré. Ahora también la de lo contencioso, que es muy importante, no nos olvidemos del impuesto de actos jurídicos documentados, claro, y el espectáculo bochornoso que dio el señor presidente de la sala, el señor Díez Picazo, ¿no? Sí. Entonces, todo eso habría que convertirlo en algo que está ahora en la ley de transparencia, que las comparecencias, bueno, yo voy mucho a Guatemala porque soy comisionado de la Comisión Internacional de Juristas y allí, con todos sus defectos, que no los pongo como modelo, lo que sí he asistido que han sido televisadas las sesiones de los aspirantes a los altos cargos judiciales. Bueno, pues oye, vamos a intentarlo, ya que de momento tienen esa competencia para nombrar magistrados del Supremo, pues que se televisen las comparecencias para que la gente opine quién va y si tiene méritos más que otro. Que el concurso de méritos sea más transparente y no simplemente si me llevo bien o mal con tal y con... No, peor todavía, Nacho. No es que si me llevo bien o mal. Dice, mire usted, esto es casi
como una especie de administración de una empresa. Mire usted, a mí me tocan 6 y a ti te tocan 4. Ya. Después ya veremos cómo nos repartimos los dividendos. Eso es lo más grave, no es un problema, porque ya hay cupos de antemano y eso se ha visto a lo largo de todo el funcionamiento último de este y otro. Que conste que no es este el que más se ha prorrogado en el tiempo, hay otros que lo han superado. Sí, sí. Pero es bastante anómalo que un órgano que emana del Parlamento al final, en un Parlamento que ya no existe, que fue el de la mayoría absoluta de Rajoy, siga hoy nombrando en funciones jueces en el principal tribunal español. Lo ha hecho hasta hace muy poquito y ha amenazado con seguir haciéndolo si sigue el bloqueo más adelante. No, el bloqueo, lo que sería intolerable es el bloqueo. Eso habría que modificarlo también en el sentido de que pasado cierto tiempo, por supuesto, si la elección de los jueces se hace por los jueces, no habría bloqueo. Habría bloqueo, claro. Las elecciones se hacen tal día y se acabó. Entonces ya 12 vocales y que el Parlamento se negase a votar los otros 8 sería bastante llamativo y bueno, incluso se podría pensar en ir rebajando el quórum. O sea, que en vez de los 3/5, no sé lo que son ahora, pues 2/3 y después llegar pues a algo muy razonable que es la mayoría absoluta. Claro. Antes hablabas de los procesos de selección y esbozabas algo que es conocido, que es que dentro de la judicatura los jueces, los magistrados, los fiscales son normalmente más conservadores que la sociedad española en su conjunto, que es una de las razones por las que en origen, hace ya muchos años, se apostó por este modelo que tenemos hoy. ¿Por qué razón es así? ¿Por qué razón los juristas, los jueces, los fiscales son normalmente más conservadores que la sociedad a la que representan? Bueno, yo no estaría totalmente de acuerdo con tu observación. En primer lugar, yo creo que todas las judicaturas, mayoritariamente, son conservadoras. En todo el mundo. Pensamos en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con jueces nombrados por Bush padre, Bush hijo y Espíritu Santo. Y por tanto solamente hay una que ha nombrado Obama, pero después funciona de otra manera que no es el momento ahora de comentar. Son un reflejo de la sociedad española. Los jueces no son extraterrestres, son hijos de su padre y de su madre y realmente pues tienen un sentido, en cierto modo, de tender a lo estatuido, a no salirse de las reglas del sistema. No obstante, ha habido resoluciones importantísimas que realmente pues, nos reconfortan con la democracia y que los valores, pero bueno, esto no es lo habitual. Ahora va a haber una piedra de toque importantísima. Ha salido esta mañana en el debate. Yo no creo que en el resto de los países de la Unión Europea se le haya ocurrido a ninguna lumbrera jurídica querellarse por delitos de homicidio imprudente. Sí. Por lo menos no les han aplicado el dolo, o sea, porque ya serían asesinos, porque sería con premeditación, ¿no? O que haya delitos contra los derechos de los trabajadores cuando todos sabemos que las medidas de protección, esto ha sido, una frase muy afortunada que yo repito, un mercado persa. Se la han dado con queso, en términos coloquiales, a Francia, al Reino Unido, a Holanda, a Dinamarca, a todos los países. Los chinos se han aprovechado de una manera verdaderamente espectacular de sus negocios. ¿Qué delito es ese? Digo yo, vamos, hombre, que efectivamente no se le han dado todas las medidas, es innegable. Que a lo mejor habrá que hablar de responsabilidades civiles y de indemnizaciones, pues tampoco lo descarto. Pero por favor, dejen el derecho penal en paz, estudien un poco de derecho penal y ahora con estos días de confinamiento, sobre todo los juristas, se pueden distraer y que no hagan disparates de considerar que esto es una culpa o imprudencia grave, como exige el Código Penal, ¿no? ¿Pero no crees que existe el riesgo de que de alguna de esas querellas acabe prosperando y que tengamos algún proceso penal contra el gobierno, contra el ministro de Sanidad o contra el presidente del gobierno por este tipo de causas? ¿Lo ves improbable? Yo no pondría la mano en el fuego. Lo que a lo mejor intuyo es que alguien, ya sabemos en este país, y en esto os reprocho a los periodistas que le dais mucha importancia a esto de la imputación o investigación ahora, no dudo que a lo mejor alguno pueda tener la tentación
de admitir a trámite e iniciar algunas diligencias que, digamos, sean simplemente para demostrar un poder que no es superior a los otros poderes del Estado. Su única legitimación es la oposición y el respeto a la ley, no la voluntad popular que encarnan los otros. Pero vamos, yo me escandalizaría de que efectivamente las querellas siguiesen adelante. ¿Crees que ese poder está en su dimensión adecuada? Es decir, o tienen la sensación de que el Poder Judicial en España en muchas ocasiones está asumiendo funciones que van más allá de ese equilibrio de poderes con el legislativo y el ejecutivo? Hombre, yo siempre manejo, he escrito un libro hace poco, un libro de un constitucionalista francés muy aficionado al sistema norteamericano, que habla del gobierno de las togas. Y aquí hemos visto un ejemplo muy claro en el proceso. Yo creo que si uno se lee los hechos probados, llega a la conclusión de que se trata de una actividad a todas luces y a caras en el boletín oficial de la Generalitat, en el Parlamento. Nadie engañó a nadie, no había ninguna conspiración bajo tierra, todo fue clarísimo, que, como dice la propia sentencia, se desmontó porque todo era una especie de buñuelo de viento sin viento por la simple publicación en el boletín oficial del Estado del decreto del artículo 155. Por tanto, la aplicación del derecho penal y estas penas disparatadas que no entienden en ningún país de Europa, en la Comisión Internacional de Juristas somos 59 juristas de diversas partes del mundo, hemos hecho un comunicado diciendo que ni rebelión ni sedición y que desde luego dudo mucho que sea una tarea de los jueces hacer frente a un problema endémico que viene de muy atrás, como es el problema catalán. ¿Crees que esa sentencia va a acabar siendo anulada o cuestionada por Europa? Por Europa, yo casi diría que sí. Hombre, todos sabemos que Estrasburgo pues, no se mete en la calificación de los hechos. Pero hay aspectos, por ejemplo, cómo se llevó a cabo el juicio, la posición un poco, digamos, tolerante y amplia con los testigos de cargo, más restringida, intolerante y algunas veces, yo diría que agresiva con los testigos de la defensa. En fin, puede haber algún resquicio, no lo sé. Ahora el Tribunal Constitucional acaba ayer mismo de admitir a trámite varios, no todos, varios de los recursos de amparo. Concretamente el de Oriol no lo ha, que yo recuerde ahora, no lo ha admitido a trámite, lo cual le produce una ventaja, porque ya puede ir a Estrasburgo. En cambio, los que todavía están pendientes de resolver por el Tribunal Constitucional, espero que pronto, y no a los 2 o 4 años, como suele ser el término medio, pues esos tendrán que esperar, no pueden ir a Estrasburgo. Pero Oriol creo que ya puede ir a Estrasburgo, ha ido a Luxemburgo y le han dado la razón también. Y en Estrasburgo puede haber rápidamente una sentencia que ponga en cuestión la... ¿Pero eso podría suponer incluso la salida de prisión de los condenados o no llegaría a tanto? Hombre, los recursos afectan a aquellas personas que recurren. Generalizar los efectos en este caso sí que serían efectivamente, porque claro, diciendo que uno de los condenados se le ha violado su derecho a un juicio justo y equitativo, o los demás igual. Los demás sería igual. Eso es de sentido común, no hace falta ir a una facultad de Derecho 5 años, ¿no? Un socio que firma como Pablo, pregunta por la paralización de los juzgados y qué va a suponer eso a medio plazo. Él lo plantea y te pide una reflexión entre ese choque que hay entre garantías judiciales y procedimentales por un lado y el derecho a una justicia rápida por otro. Es decir, que el juicio sea un juicio bien hecho y que la justicia sea rápida en estas circunstancias. Pregunta si crees que sería este un buen momento para simplificar la burocracia y si se puede hacer esto sin perder garantías jurídicas. Bueno, es un momento, todo momento es bueno para simplificar los trámites. Además, la misma Constitución lo dice, pero lo dice en vano, que predomina la oralidad sobre la escritura. Pero eso, pues en pocas ocasiones triunfa la oralidad sobre la escritura. Ya había un atasco. Por ejemplo, bueno, yo soy abogado y en mi despacho, aparte en un juicio civil, se ha señalado la vista de lo que pudiéramos ser las primeras diligencias para diciembre del 2022.
¿eh? Eso es lo que había antes de la alarma. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Ahora la pandemia ha agravado eso y eso me parece lógico. No hay nada que objetar. Entonces habría que hacer un plan de choque, una especie de vacuna contra esta pandemia. Y a mí solo se me ocurre pues, que es duplicar o triplicar el número de jueces acudiendo a sustitutos. Hay profesores de universidad muy buenos que saben de esto, ampliar las competencias de los letrados de la Administración de Justicia. En definitiva, triplicar o cuadriplicar el número de jueces. Si no, no hay solución. Esto funciona pues casi como una empresa, ¿no? O un chiringuito en el que despacha 100 paellas y de repente le piden 1000. Oiga, pues tendrá que aumentar el personal, digo yo, si quiere hacer frente a esto, ¿no? No quiere que la paella llegue fría. Efectivamente, o cruda, que es peor. Y por otro lado, en respecto al personal de la Administración de Justicia, se puede tirar de la bolsa de interinos, etcétera, etcétera. Y desde luego, lo que hay que hacer, y esto es ya una pandemia que viene de atrás, es dotarnos de medios materiales. Esto que estamos haciendo ahora tú y yo, y creo que está resultando bien, gracias a vosotros. Sí. Está saliendo estupendo. Pues en la mayor parte de los juicios no funciona. Es verdad, nunca ha funcionado en condiciones los sistemas de videoconferencia en los juzgados. Por experiencia propia alguna vez me ha tocado y es una locura. Pues no lo sabía. Pero me tocó testificar en una cosa en Canarias y fue una cosa, en fin, complicadísima. Pues bueno, pues mira, ahí tienes una solución que cuesta dinero y por tanto habrá que invertir, incluso dotarnos de gente técnica, de informáticos, porque no puede ser que el antiguo agente judicial, ahora se llama de otra manera, sea el encargado. Habrá muchos que sean magníficos y que lo hagan bien, pero esto lo debía hacer un cuerpo de informáticos que estuviese al servicio de la Administración de Justicia. No creo que sea ningún disparate, pero ahí el defecto ya viene de antes y la solución es inversión, inversión, inversión. Una última pregunta. ¿Qué te ha parecido este debate sobre las fake news y lo que algunos consideran un ataque por parte del gobierno contra la libertad de expresión? ¿Se pueden combatir estas noticias falsas y rumores y mentiras en redes sociales? ¿Cómo hacerlo? ¿Hay herramientas jurídicas para eso? Hombre, normalmente se acude con demasiada ligereza, a mi modo de ver, al famoso delito de odio. Cuidado con los delitos que tratan de defender sentimientos. Seguramente en este momento, no en tu medio, pero en otros, algunos me estarán odiando. Y no creo yo que por eso cometan ningún delito de ninguna clase. Sí. Lo que sí sería muy efectivo es que todo el que lanza un bulo pueda tener una responsabilidad civil, o bien en forma de multa, eso sería penal. Yo soy más partidario de una responsabilidad civil en un juicio civil de protección al honor y a la imagen, en el que me imagino que tú algunas veces te has debido ver implicado. Unas cuantas. Pues, y mucho más rápido, porque ahora son 3 instancias, se llega hasta el Supremo y eso me parece disparatado. Un juicio rápido, verbal, que a los mes o mes y medio tenga una sentencia ya ejecutiva con unas multas sustanciosas, haría a muchos pues, que se lo pensarían antes de lanzarse a esa, no sé cómo se llama, redes, me parece que se llaman, redes sociales, que me parecen antisociales en todos los sentidos, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Antonio, y gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta nueva cita con Confinados. Mañana volveremos, estaremos con Blanca Rosa Roca, editora de Roca Editorial, con la que hablaremos de libros y de cómo está ese sector. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a ti. Mañana a las 5:30. Hasta luego.